Estamos la mayoría jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y me permito, antes que nada, quisiera agradecerles a todos que hayan tenido la oportunidad de podernos enlazar en esta videoconferencia, eh, para de esta manera poderles expresar mi agradecimiento y gratitud por estar en este curso de redes básicas. Quisiera hacer una pequeña aclaración solamente al respecto. Normalmente, esta materia de redes básicas tiene como finalidad englobar las diferentes especialidades que contamos en el área del departamento de ICE. Entonces, pues sí me gustaría antes que nada mencionarles que esta asignatura fue creada realmente en la especialidad de comunicaciones, pero obviamente ahorita le hemos tomado como una asignatura de tronco común para las diferentes especialidades, como les mencionaba. Entonces, me voy a permitir presentar. Yo soy el maestro José Olea Ramírez, soy supervisor de esta materia dentro del área de ICE y además soy el titular de esta asignatura que hoy me toca impartirles a ustedes. Antes que nada, me gustaría también presentarles a la señorita Cristina Peña, que va a ser nuestra coordinadora de los enlaces de todo lo que respecta a los trabajos y actividades prácticas que vamos a desarrollar durante todo el semestre. Entonces, pues nada más quería presentárselas. Ella es compañera de ustedes del grupo y obviamente será la que nos va a apoyar para hacer todos los enlaces con ustedes. Bien, entonces me gustaría darles un panorama general, una introducción general de lo que es las redes de comunicaciones básicas. A lo mejor ustedes ya han trabajado de alguna forma con lo que son las redes, es decir, en casa, por ejemplo, si tienen algún teléfono inteligente, si tienen una computadora, una lab o una computadora de escritorio, o tienen una tablet o cualquier dispositivo, ustedes pueden comunicarse, se pueden comunicar internamente en casa, y pueden tener, digamos, una pequeña red que se le llama una red personal. Es una red PP, o sea, personal, una red personal, y pueden hacer alguna interconexión entre ustedes mismos. Entonces, particularmente el manejar el concepto de red, estamos hablando de que es la interconexión de uno o más dispositivos inteligentes. Eso es lo que significa la red de una manera general. Entonces, todos nosotros ya estamos familiarizados con los que son las redes. De hecho, cuando ustedes van a hacer una consulta a un café internet, ustedes ven que ahí hay varias computadoras que están interconectadas y obviamente pues ahí tenemos la forma de cómo poder hacer la interconexión de cada uno de los usuarios. ¿Cuál sería la limitante? ¿Cuál sería la limitante en este caso cuando nosotros tenemos una red? Por ejemplo, en casa, vamos a hacer la parte sencilla, una red personal que tengamos en casa. ¿Cuál es la limitante que tenemos nosotros cuando hacemos una contratación para que tengamos un servicio de internet en casa? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo poder hacer o cuál sería la desventaja de tener una red en casa? ¿Alguien quisiera opinar? ¿Cuál sería la desventaja de tener una red en casa? La velocidad. La velocidad. O sea, es decir, que el ancho de banda, ¿verdad? El ancho de banda Ajá. es un problema que tenemos todos los que estamos conectados en las redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen la contratación con cualquiera de las empresas, Teléfonos de México, Easy, Total Play, Blue Telecoms, cualquier tipo de empresa que nos dé servicio. Luego nos dicen, vamos a darles una cobertura de 10 a 20 o 50 megabytes por segundo. Significa que vamos a tener un ancho de banda con esas características. Lo que sucede es que a la hora de hacer la intercomunicación entre nosotros, si colocamos más dispositivos, o sea, por ejemplo, una televisión para ver videos, una tablet para hacer una conexión con la lab,
y después una computadora de escritorio y podemos interconectar 4, 5 o 6 equipos. ¿Qué es lo que pasa? Si alguno de nosotros en casa está viendo una película o está bajando video y el otro de los integrantes de la familia está haciendo una comunicación, por ejemplo, con nosotros, en este caso, estamos manejando el video con una pequeña interacción de un ancho de banda. Entonces, seguramente, si están todos los dispositivos conectados, ¿qué pasa? Vamos a tener una red muy lenta, es decir, se puede ir interconectando la otra computadora, o otro teléfono inteligente o una tablet. Entonces, mientras más elementos conectemos, el ancho de banda se va reduciendo. ¿Ok? Por eso nosotros cuando estamos contratando una red, lo más importante es que nos fijemos qué ancho de banda estamos contratando. Normalmente a veces Teléfonos de México nos dice que nos está entregando 10 o 20 megabits por segundo y ustedes cuando una exploración del ancho de banda, pues vemos que nos está llegando 8 cuando contratamos 10 o nos está llegando 15 cuando contratamos 20 o nos está llegando 30 cuando contratamos 50 y todo eso es el costo. O sea, depende de lo que ustedes estén manejando, es el costo que vamos a tener. Entonces, ese es el problema que vamos a tener nosotros al diseñar una red. Por eso nosotros cuando tenemos que hablar de una red personal, tenemos que tener cuidado cuántos equipos vamos a conectar dentro de casa, porque tenemos que decirle a nuestros, ya sea a nuestros papás o a nuestros hermanos, ¿saben qué? Voy a conectarme a una videoconferencia, entonces necesito que me dejen el ancho de banda libre para mí porque tengo una clase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero pensar así, ¿no? Y a lo mejor uno de sus hermanos o uno de los familiares quiere estar manejando para mandar datos. Entonces sí pueden interconectar porque una parte es video y otra parte son datos, ¿ok? Entonces se hace una conjunción para un ancho de banda que tenemos nosotros para manejar video, que es mayor cuando manejamos datos. Ahora, si alguien quiere hablar por teléfono, o sea, por WhatsApp, utilizando el ancho de banda también de casa, lo puede hacer porque entonces estamos usando voz, datos y video. O sea, estamos utilizando el triple play. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí lo podemos hacer, pero no podemos estar todos interconectados haciendo video, es decir, bajando videos o viendo una película o haciendo otras cosas, porque entonces se va a alentar y se puede caer su ancho de banda. Entonces, cuando dicen, es que nos quedamos sin red, no es que se quede sin red, lo que pasa es que saturaron el ancho de banda y el sistema pues los sacó de la interconexión, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando hacemos el análisis para buscar una buena red de comunicaciones de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros cuando vamos a diseñar una red? Que tengamos los dispositivos apropiados, obviamente que tengamos también un ancho de banda apropiado y que sepamos qué tipo de información vamos a manejar con los integrantes de esa pequeña red que vamos a manejar. A eso nos referimos cuando vamos a hacer el análisis y el diseño de un ancho de banda o el análisis y el diseño de una red de comunicaciones de datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros veremos, en realidad lo que nos interesa, al menos en mi caso, es que todos nosotros sepamos cómo diseñar una red de comunicaciones utilizando precisamente los elementos activos y los elementos pasivos, que después vamos a ir viendo durante todo el proceso del curso. Entonces, ¿cómo podemos resumir en realidad cómo poder integrar una red de comunicaciones de datos? Una red básica. Recuerden que la asignatura son redes básicas, pero en realidad no son redes básicas, porque aquí lo que estamos haciendo son diseños de redes. Porque digo, si ustedes van a hacer una red de datos así muy sencilla, pues no tiene caso que estemos hablando sobre el análisis, por ejemplo, de lo que conlleva a lo que es la parte del elemento activo, que es la computadora, o es la tablet, o es el teléfono celular inteligente. Son los elementos activos que nosotros tenemos para poder hacer una red. Pero cuando ya estamos integrando para una empresa, estamos manejando que tenemos que tener servidores, interfaces,
¿verdad? Equipos inteligentes, como es el caso del switcher o el router, y los elementos pasivos, que serían las computadoras. Entonces, hay una interconexión de varios elementos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un esquema, vamos a imaginarnos un esquema de cómo poder diseñar una red. Cuando nosotros hablamos de hacer el diseño de una red, tenemos que buscar, digamos, tres elementos básicos. ¿Cuáles serían esos tres elementos básicos? ¿Alguien tiene alguna idea? Pueden opinar también, ¿eh? Para que no nos vayamos a aburrir. Obviamente, toda esta parte se las voy a pasar a través de la señorita Cristina para que le pase las actividades y ustedes van a tener que desarrollarlas para que de alguna manera sepan de lo que estamos hablando en cada una de las clases. Ahorita es una introducción, o sea, estoy hablando solamente de cuál fue el motivo por el cual se diseña una red de comunicaciones. Ese es el principal objetivo de nosotros. ¿Alguien tiene una idea cómo se hace una arquitectura básica de una red de comunicaciones de datos? Se necesita un transmisor, ¿no? Algo que genere. Correcto. Primero, básica, el transmisor. O sea, un elemento que me permita enviar todo el flujo de datos de un punto A, digamos, ¿no? Ese es el transmisor, ¿de acuerdo? Y luego, ese Los primer elementos elemento. pasivos. El segundo, Los elementos pasivos que van a recibir la red. perdón, es que casi no lo escuché. Los elementos pasivos que van a recibir la red. Ajá, pero digamos, como segundo punto para poder ir estructurando la arquitectura de la red, ya su compañero nos dijo acertadamente que es el transmisor, ¿correcto? El transmisor, ¿Sería el digamos, canal? es la fuente, exactamente. El segundo elemento es el canal de comunicación. En ese caso, su compañero nos había dicho que es el ancho de banda. Efectivamente, necesitamos tener un canal de comunicación para poder empezar a entablar cómo se puede hacer la transmisión de datos del punto A y luego tenemos que tener el tercer elemento, ¿cuál sería? El receptor. El receptor, lo acaban de decir ustedes. Es decir, entonces, los tres elementos básicos de una arquitectura, de una red de comunicaciones, es transmisor, medio de comunicación y receptor. ¿De acuerdo? Ese es el elemento básico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que el elemento A pueda comunicarse con el elemento B? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo pueden interactuar una computadora, en este caso ustedes que estamos a distancia, conmigo que estoy en la parte también de casa y también estamos a distancia? O sea, nos estamos comunicando de alguna manera usando, en este caso yo estoy utilizando la parte de la cámara, del webcam, de la lab, y ustedes están utilizando también ya sea su teléfono inteligente o una computadora. Entonces estamos a través del medio, nos estamos comunicando, ¿de acuerdo? Pero las máquinas, ¿cómo se pueden comunicar? Porque estamos hablando del diseño de una red. ¿Con códigos? Ok, de acuerdo, manejamos códigos, es decir, tenemos que manejar algunas tramas de una transmisión de datos para hacer un complemento de redes y tenemos que hacer algunas tramas o unas multitramas. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo se entienden las dos máquinas? Es decir, los dos elementos para que puedan decir, ah, es que esta computadora A me quiere hablar a mí como computadora B. En este caso, nosotros estamos, si fuéramos una red, nosotros, si fuéramos una red que estuviéramos en una empresa, estaríamos hablando de una red punto multipunto. O sea, ustedes son los multipuntos porque somos veintitantos compañeros que están del otro lado y yo estoy de este lado, entonces soy uno con un punto, con una IP que yo tengo. Ustedes me están conectando conmigo con otras veintitantas IP. Entonces estamos hablando de una red de un punto multipunto. ¿Ok? Nosotros, pero las máquinas, ¿cómo se pueden comunicar? Nosotros nos estamos comunicando vía voz, o sea, vía un canal de voz, ¿no? Pero las máquinas, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Por medio de la IP. Bueno, es que la IP es la que nos permite identificarnos en qué zona estamos integrados dentro de un servidor central.
Bueno, se los comento para que vayamos haciendo el engrane. Las máquinas tienen un lenguaje de máquina. ¿Cómo se llama ese lenguaje de máquina? ¿Es un lenguaje binario? ¿Mande usted? Ensamblador. ¿Mande usted? No, bueno, sí, sí estamos manejando un lenguaje binario, por supuesto, sí, sí. Pero ¿cuál sería el lenguaje básico de una intercomunicación entre una computadora y otra? Bueno, la forma de cómo se comunican los elementos activos o pasivos, es a través de protocolos de comunicaciones. Es decir, los protocolos de comunicaciones es el lenguaje de las máquinas. Es los que me permiten es lo que me permiten ratificar que el punto A se está conectando con el punto B a través de un medio de comunicación. O sea, él está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a manejar un protocolo IP, ¿verdad? Que en ese caso sería el protocolo de interconexión, y un protocolo TCP, o un protocolo DPA, o un protocolo, cualquier tipo de protocolo de comunicación, que están en diferentes niveles. Entonces, es lo que me permite que las máquinas se puedan comunicar. Entonces, el lenguaje de las máquinas para poder hacer una interconexión de una red se le llama protocolos de comunicaciones. Entonces, fíjense, estamos integrando la forma de cómo se puede ir haciendo una red de una manera general. El protocolo es indispensable. Es decir, son los lenguajes de cómo se comunican o cómo interactúan las máquinas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos el transmisor, el medio, receptor y los protocolos. ¿De acuerdo? O sea, esos elementos son básicos para el diseño de una red. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la otra parte que me permite decir que la red ya más o menos la estamos integrando? Pero ahora, ¿cómo la podemos estructurar? ¿Cómo estructuramos o cómo hacemos la arquitectura de una red de comunicaciones? Para eso necesitamos tener nosotros los conocimientos de todo lo que son las normas y estándares internacionales para que, por ejemplo, si ustedes tienen una computadora IBM o una Lenovo o una HP o una Apple o cualquier tipo de computadora, entonces necesitamos que esas computadoras se puedan comunicar entre sí. Antes había las famosas redes propietarias. ¿Qué significa? Que si ustedes, cuando ya estén ustedes en la industria, ya salgan de la escuela como ingenieros y lleguen a una empresa y de repente ven que hay diferentes tipos de modelos de computadoras, entonces ustedes dirán, bueno, esta computadora, aunque es IBM, se puede comunicar con una HP, esa HP se puede comunicar con una Lenovo, o esa se puede comunicar con una Apple, o con una Annixter, etcétera, etcétera. Entonces, estamos diciendo que cualquier computadora se puede comunicar entre sí, pero no lo hace por sí mismo. Lo hace porque existen normas y estándares internacionales que me permiten homologar los diferentes tipos de tecnologías para que se puedan interconectar. Si no tuviéramos eso, entonces sería un problema, ¿eh? Sería un verdadero problema para poder diseñar una red. ¿Ok? De hecho, nosotros en la industria como ingenieros lo que hacemos es buscar todas las características para poder hacer el desarrollo de una red. Pero lo más importante es la tecnología que estemos empleando. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes deben de saber, ¿no? Por ejemplo, a los jóvenes que les gusta estar actualizado con los teléfonos inteligentes, ¿no? O sea, de repente compran un teléfono inteligente, marca X, cual sea, un Samsung, bueno, sería mucho, ¿verdad? Estar comprando una tecnología de alta resolución, pero supongamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, un Motorola, un Samsung, los convencionales, ¿no? Que no están más o menos en rango aceptable como inteligente. Y de repente sacan un modelo y de repente en el siguiente mes ya sacaron el otro modelo. ¿Y qué hacemos nosotros? Aunque tenga las mismas funciones que acabamos de comprar, después de 3 meses ya salió el siguiente modelo y lo queremos comprar y el otro lo estamos descontinuando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que las tecnologías están avanzando tan rápido que una computadora que ustedes compraron ahorita, dentro de 2 o 3 meses, ya está obsoleta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues nosotros cuando estamos diseñando una red, también tenemos que pensar en esto. Hay que buscar una parte, digamos, que sea congruente con lo que estemos desarrollando en una empresa.
Por eso cuando nosotros tomamos como referencia las redes de comunicaciones de datos, siempre tenemos que tener en mente cuál es la estructura de lo que queremos hacer. Y para eso hay diferentes tipos de plataformas para poder diseñar una red. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, todo esto tiene que ver con el desarrollo de las redes. Pero ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos tener los conocimientos teóricos básicos, necesarios, para poder empezar a estructurar una red. Eso es la parte, digamos, que a nosotros nos hace diferenciar con respecto a los jóvenes que toman solamente cursos para poder hacer el diseño de una red. Ustedes como ingenieros tienen los conocimientos teóricos y bueno, y ahorita pues el problema que tenemos es lo práctico, pero bueno, esperemos que se solucione en ese semestre. Más o menos así es como vamos a estructurar todo lo que son las redes. Y les mencionaba el nombre de básico, no porque sea básico, simplemente porque hay que ponerle un nombre a la asignatura, por eso le pusieron redes básicas, porque supuestamente si le ponemos una red de comunicaciones para transmisión de voz y datos y videos, pues como que se ve así muy relevante el nombre, ¿no? Y al final de cuentas, pues hace lo mismo que cualquier tipo de red. ¿Me explico? ¿Sí está Sí, claro profe. para todos, jóvenes? Sí, profe. Ah, claro. Muchas gracias. Bueno, miren, entonces, bueno, ya nos mandó una señalización el Zoom. Vamos, seguramente nos van a ya, nos quedan unos 10, 15 minutos. Entonces quisiera aprovechar ese tiempo para indicarles la forma y obviamente, de cómo vamos a hacer los trabajos y cómo vamos a evaluar el semestre. Se supone, y eso me parece que la próxima semana tendríamos alguna reunión con la presidencia de academia, en este caso de comunicaciones, y ustedes con sus demás maestros también tendrán sus propias reuniones. Y aparentemente creo que el Consejo Consultivo Técnico de Maestros y de Alumnos, creo que están sugiriendo que el semestre se va a hacer de una manera híbrida o mixto, como le llaman ustedes también. Entonces, de todas maneras, independientemente que regresemos a las aulas, nosotros vamos a tener una comunicación a través de la señorita Cristina, ¿de acuerdo? Entonces, toda la información va a fluir a través de ella les mandará las actividades y las prácticas para que las estemos desarrollando. ¿Cómo vamos a hacer este curso, muchachos? Para que no se asusten un poco, ¿eh? Vamos a hacer la parte teórica que les pediría que vamos a hacer la integración de equipos para que trabajemos en común acuerdo, o sea, ustedes en equipo y yo también en equipo con ustedes, no porque le diga que trabajen en equipo, yo voy a dejar que ustedes hagan todo, no. El trabajo por equipo significa que ustedes tendrán que investigar algunos conceptos para que lo tengamos que discutir en clases. Y eso significa que vamos a ir avanzando conforme ustedes estén preparando las actividades que les estemos mandando. Entonces, por ejemplo, la actividad 0, que es la primera, vamos a hacerla en donde vamos a integrar los equipos de 5, y la primera actividad va a ser todo lo que es la introducción precisamente de lo que es una computadora. Y eso obviamente, pues, es completamente teórico, completamente teórico. Si se desean alguna aportación de mi parte, se las daré y ustedes pues me dirán, ¿sabe qué, maestro? No encontré esta parte y lo tendremos que ver en una sesión de videoconferencia. El hablar de las sesiones de videoconferencia no es que estemos siempre enlazados, sino que las clases online significa que se van a trabajar con actividades, pero para que todo mundo estemos interconectados y podamos discutir los temas que se están viendo en las videoconferencias. Es decir, vamos a aprovechar nuestro tiempo al máximo cuando nos tengamos que reunir para que ustedes y yo podamos hacer el recuento de todo lo que estamos estudiando y todo lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a manejar de 6 a 7 actividades en todo el semestre y vamos a hacer de 5 prácticas de laboratorio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí yo les pediría que lo tenemos que consensar, obviamente, entre todos. Si es necesario que solicitemos los laboratorios, lo vamos a hacer, pero siempre y cuando ustedes también estén de acuerdo. O sea, por nosotros, como ya estamos asistiendo nosotros a la escuela, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Ahorita yo solamente quisiera dejar claro que la actividad de laboratorio
sí la tenemos que consensar con ustedes porque tenemos que repartir a los jóvenes para que no estemos todos amontonados, ¿no? Tenemos que partir las sesiones. Entonces, hay algunas prácticas que son completamente teóricas, que no tiene caso. Por ejemplo, la práctica de los estándares y las normas internacionales, pues es completamente teórica. No hace falta que estemos en laboratorio. Pero para poder desarmar, digamos, que sería la primera práctica, desarmar una computadora, pues yo creo que valdría la pena desarmarla ya en laboratorio, ¿verdad? Para poder ver la integración de las partes que constituyen una computadora. Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando en las actividades. ¿Ok? Entonces, la actividad tiene un peso específico para nosotros, es decir, no quiero pensar que alguno de ustedes no pueda hacer una investigación de una práctica. Yo creo que todo mundo podemos hacerla. A lo que me refiero, que siempre tendrá un valor específico en sus calificaciones, tanto la parte de laboratorio como la parte del examen teórico que se va a hacer, digamos, cada vez que sea en la parte departamental, que les repito, a lo mejor regresamos luego a la parte presencial y bueno, seguiremos dando los avances, así como lo vamos a hacer virtualmente, lo haremos también en el salón de clases, haciendo las connotaciones directamente en el pizarrón. Pero obviamente también tenemos que sacar la parte teórica que ustedes amablemente les pediría que empecemos a trabajar con ello. O sea, se va a trabajar con las actividades y las prácticas y todo va a ser a través del enlace con la señorita Cristina. ¿De acuerdo? Así es como vamos a trabajar. Entonces les pediría de favor que ahorita se integren en equipos de 5 y se lo hagan llegar a la señorita para que ella pueda llenar el formato que yo le voy a mandar para que podamos tener ya el control de todos los equipos que vamos a integrar y le voy a mandar la primera actividad y la actividad 1, que es la que vamos a ver la siguiente práctica, la siguiente clase. ¿Ok? Así es como vamos a trabajar. Tenemos 3 clases a la semana, entonces vamos a tomar yo creo que una para la parte esta de videoconferencia y la otra para solamente recalcar la actividad que ustedes están desarrollando. Es decir, lo que estén investigando cada uno de ustedes, por ejemplo, en cada actividad hay diferentes subtemas, diferentes puntos. Ustedes se van a distribuir los puntos que quieran desarrollar y eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en clase cuando lo estemos desarrollando cada uno de nosotros. Por ejemplo, el primer equipo, por ejemplo, el equipo 1, ¿sí? Y el equipo 2, 3, 4, 5, que a lo mejor desarrollamos hasta, son 5, 25, a lo mejor desarrollamos 5 equipos. Entonces, cada uno va a tener un representante que es el que va a recopilar toda la información de sus compañeros para que su compañero pueda mandarle en un solo archivo la información de los 5 a la señorita. ¿Ok? Así vamos a trabajar. Y obviamente en la siguiente clase haremos la conformación y ya de la primera actividad para que podamos ver cómo vamos a trabajar durante todo el semestre. Y les repito, aunque estemos en línea y si regresamos a los salones, pues no hay ningún problema. Vamos a seguir con la misma logística hasta que nos indiquen que ya tenemos que estar 100% en la escuela presencial, pues entonces ya quitaremos la parte de línea y seguiremos con las actividades, pero ya serían clases presenciales, ya no sería de manera virtual. ¿Sí quedó claro para todos, muchachos? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Sí, profe. Yo sí quisiera pedirles a todos de la manera más atenta que hagamos un pequeño esfuerzo. Yo sé que ustedes, tanto ustedes como nosotros tenemos la desventaja pues de que no podemos vernos ni saludarnos ni estar haciendo todo de una manera ordenada en el pizarrón y con los plumones y haciendo todas las preguntas así de manera personal, pero sí me gustaría que en caso de que hubiera alguna pregunta, bueno, aquí mismo, por favor, la persona que quiera tomar la palabra, pues nada más se ponga su video y puede hacer la pregunta y lo podemos hacer de una manera personal, ¿no? Aunque sea a distancia. O sea, podemos hacerle también así. Y si hay algo que tengamos que explicar, pues trataré yo de ponerles alguna hoja para poderles explicar de una manera y ponérselos en la pantalla para ver si así nos entendemos un poquito mejor. O sea, hay que buscar los mecanismos para poder llevar a cabo este curso sin que tengamos que estar interactuando de manera personal ahorita, pero sí cuando ya nos permitan ir a la escuela, pues sí nos vamos a ver
en escuela y podemos hacer, ahora sí que todo lo que ustedes consideren conveniente de lo que es la actividad de las redes. Entonces, la actividad 0 y la actividad 1, la actividad 0 es la conformación de los equipos y el programa general, y la actividad 1 ya es el desglose de cada uno de los puntos que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces les voy a mandar las dos. ¿De acuerdo? ¿Tienen algún comentario de la forma de cómo vamos a trabajar y de cómo vamos a evaluar durante el curso? Yo pienso que de esta manera podemos complementar todos los puntos que se desarrollan dentro del temario, para que todo el mundo tengamos la oportunidad de estar desarrollando la actividad y estar desarrollando a la vez la práctica. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? De acuerdo, profesor. Sí. Bueno, de todas maneras, cuando ya integren sus equipos, si hay algún comentario al respecto, por favor me lo hacen llegar y yo con mucho gusto le trataré de aclarar todo, aunque lo vamos a ver directamente en clases, lo podemos, digo, a distancia, pero en clases, ustedes pueden hacer sus comentarios que consideren conveniente. ¿De acuerdo? Vamos a tener la libertad para poder hacerlo. Si nos corta ahorita el sistema, solamente le pido a la señorita,